Pleamar es un festival dedicado a la producción artística por medios tecnológicos. Tiene desde su inicio 3 columnas. Una es la formación con diversas actividades de formación, talleres, clínicas, conferencias prácticas. La segunda es la producción. Y la tercera es como una columna más vinculada a lo expositivo, a la performance. En ese sentido, cada año hacemos una propuesta distinta. El año pasado incorporamos una muestra sonora a través de una convocatoria regional. Este año volvemos a presentar una muestra audiovisual de obras audiovisuales con la curaduría de Fernando Molina y un proyecto curatorial, una exhibición de poéticas tecnológicas con curaduría de Javier Sandoval. Pleamar surge justamente de estas especies como de necesidades de abrir espacios para que pueda fluir, digamos, como los conocimientos, las experiencias, las reflexiones y las expresiones como instancia de hacer más accesible, en principio, el arte sonoro y el arte audiovisual. La génesis son unos cursos de síntesis y música electrónica, digamos, que organizó Luciana Aldegani acá en Mar del Plata. Ella, como residente de la ciudad, sentía que estaba bueno crear algún tipo de espacio. Hablábamos mucho, ella se dedicaba mucho a la fotografía y demás, y hablábamos mucho de esta especie de cruce que a veces parece evidente, a veces no tanto, entre lo visual y lo sonoro, en quizás la necesidad de llevar parte del lenguaje del arte sonoro hacia la gente que hacía arte visual, en el dar por ahí herramientas conceptuales y técnicas sobre lo que significa la música electrónica o el crear arte sonoro con electrónica. Y a partir de esos primeros como talleres y de las manifestaciones artísticas que surgieron de ellos, fue la idea de armar algo más grande. Primero algo más en formato festival, en donde la parte de formación tenga ya explícitamente una parte de expresión y de concreción de lo que fuese, obras. Y empezamos a tratar de encontrar formas por ejemplo, a través de becas, de financiamientos, para que la gente pueda concurrir a talleres o hacerlos de la manera más accesible posible, y empezaron los vínculos con algunas instituciones, caso el Museo Mar, que obviamente resuenan con este tipo de propuestas y que eso, nos retroalimentamos. También desde el comienzo, desde la génesis misma, hay una idea de romper con ciertos moldes que de alguna manera limitan los espacios y las energías. Por ejemplo, es en muchos ámbitos como notable digamos, como cierta diferencia entre la presencia, digamos, masculina y femenina o de disidencias sexuales o lo que fuese. En el ámbito técnico también era como muy notable. Entonces siempre también tratamos de buscar cómo, no solamente a través de la acción directa, sino también a través del lenguaje y la forma en la que las cosas se manifiestan, poder ir desarmando esas cosas que parecen, digamos, como obvias y que en verdad no tienen ningún sustento y son simplemente lugares de restricción. También permanentemente como hacer cosas que le sirvan a gente que tenga o que no tenga formación, que quiera profundizar o que quiera descubrir, que quiera empezar o que quiera abrir algo diferente, y entender que muchas veces se pueden hacer cosas que abarcan a todo ese abanico de personas al mismo tiempo. A gente que hace mucho tiempo que transita un cierto camino de prácticas artísticas,
a gente que está comenzando, a gente que está saltando de una práctica a otra, a gente que se considera lego en la materia, y en verdad nuestra intención tiene que ver con eso. Y uno de los lugares, digamos, que es el Museo Mar, está permanentemente como en conexión con ese tipo de propuesta. Entonces, de alguna manera terminó resultando natural que varias cosas pasen acá. Bueno, Pleamar de alguna manera reúne estas distintas facetas, ¿no?, de producción, gestión, bueno, claramente sonido y la utilización de tecnología para la producción artística, pero ya no desde un lugar personal, sino desde un lugar de apertura a conocer otros artistas, a generar un espacio de encuentro, de intercambio, de formación. Inicialmente, el puntapié inicial del festival fue una clínica que desarrollamos con Ernesto Romeo, con apoyo del Fondo Nacional de las Artes en 2019. Previo a eso habíamos generado algunas actividades, algunos workshops y alguna conferencia, incluso acá en el museo, pero lo definimos como su inicio a partir de esta clínica, en la que produjimos también un cronograma de actividades que involucraron al museo y a la Casa del Puente. Esto fue en mayo de 2019, cargadísimos de pilas, llegamos a 2020, con toda una programación más bueno, enriquecida, con un cronograma de charlas y una serie de actividades que, bueno, finalmente, a raíz de la situación de aislamiento, ¿no?, preventivo, que terminó siendo la actividad central, ¿no?, ese cronograma de charlas. Hicimos algunos cursos virtuales. Durante esa época tuvimos enorme visibilidad, porque realmente fue como un despegue de tener, bueno, no teníamos de hecho actividades virtuales, pero teníamos un público que era delimitado en Mar del Plata y algunas localidades aledañas, y a través de estas actividades virtuales que involucraron entrevistas con Juana Molina, con Chancha Vía Circuito, con artistas de Colombia, de Chile, de Brasil. A partir de estas acciones tuvimos en 2020, en la primera edición, un disparo de visibilizaciones de más de 15.000. Tuvimos más de 15.000 visualizaciones en la primera edición, y fue tan exitosa que decidimos hacer una segunda en septiembre del mismo año. Bueno, finalmente en 2021, ya retomada la presencialidad de las actividades, ¿no?, la modalidad presencial, decidimos hacer en la primera mitad del año una edición virtual y en la segunda una presencial, y fue como el reencuentro también con quienes habían participado en 2019 y con quienes habían participado de diferentes formas en las ediciones virtuales. 2022 fue un año que nos encontró ya bastante más definidos como un evento que tiene dos ediciones anuales. Ganamos un premio del programa Ibermúsicas, que permitió hacer una edición virtual en la primera mitad del año, con también un cronograma de talleres y conferencias, e incluso presentaciones musicales, involucrando artistas de Cuba, de Argentina, de Chile, también volviendo a esa cuestión. Las actividades virtuales nos permiten acercarnos a un público regional, que es el que conocimos durante la pandemia. Y finalmente en octubre hicimos la más reciente edición en Mar del Plata, en el Museo Mar, aquí mismo, con invitados de Chile, de Estados Unidos, con performances audiovisuales, una muestra de obras sonoras que desarrollamos en conjunto con el colectivo Silencio Intermitente,
bueno, el conjunto de actividades que Pleamar propone cada año, que siempre involucra una propuesta nueva, ¿no? Una actividad nueva. Mi llegada, digamos, al arte sonoro tiene un poco este tránsito de, entre comillas, la contradicción entre la perspectiva musical convencional que más o menos se nos enseña a nivel social y el impacto que otras formas de expresión pueden generar en las emociones de una persona. Yo nací en 1968 y en mi casa sonaban muchos tipos de discos muy distintos que me mostraron, digamos, como a nivel sensible, diferentes aspectos de lo emocional del sonido de la música. Desde discos de los Beatles como Sgt. Pepper o discos de Santana como Abraxas, hasta discos de música clásica, particularmente música de órgano y de clavicordio, que de alguna forma fueron armando como una especie de paisaje, digamos, en mi primera infancia, que a la larga me sería como bastante como influyente. Pero yo desde chiquito tuve la idea de que la música era lo que se hacía tocando ciertos instrumentos. Nunca parecí mostrar como facilidad por ningún instrumento ni ninguna cosa así. En mi casa ni mi papá ni mi mamá tocaban ningún instrumento ni nada, y en la escuela tampoco hubo ningún tipo de estímulo al respecto. Y tenía como esa idea de que la música es algo que se empieza a desarrollar cuando uno es chiquito y si hay que saber tocar el piano hay que empezar a los 5 años o lo que fuese, y toda esa idea de que la música es una cosa que tiene una técnica específica, etc. Cuando tenía 15 años, en 1983, me prestaron unos cassettes de Vangelis, que es un artista griego cuyo medio de expresión principal son los sintetizadores, los teclados electrónicos y los procesamientos, digamos, electroacústicos. Y esa música me impactó muchísimo. Era música de carácter más que nada instrumental. Ya no era escuchar solamente esos sonidos en el contexto de una música de publicidad, de un documental o una parte de un tema. Era escuchar álbumes enteros que abrían como todo un universo que cada persona lo decodificaba de una manera sensitiva, diferente, y eso me impactó muy profundamente, y empecé a relacionar ese tipo de arte con otros artistas que hacían cosas expresadas con medios electrónicos, y fui descubriendo todo otro universo muy grande que me llevó a lugares muy distintos, desde la música electroacústica y experimental del ámbito de la música contemporánea de los 60 y 70 hasta el rock progresivo y la música ambient y la música industrial, y sentí que quería hacer eso, y sentí que era posible a pesar de que yo no había tenido una formación musical. Sentí que ese nuevo medio de expresión tenía esa propiedad liberadora del hecho de que no había una sola manera de expresarse, no era solamente el camino oficial el permitido para ingresar a la música. Y así fue, pero igual lo primero que hice fue ir a estudiar piano, pensando que tenía que saber tocar un instrumento para de alguna manera tocar los sintetizadores. Tuve mis primeros estudios de piano a los 16 años, 17 por ahí. Tuve mi primer piano a los 19, y a los 20, cuando tuve mi primer sintetizador, me di cuenta que nada de lo que había estudiado de piano realmente me servía para eso, o sea, excepto para tocar las teclas del teclado, y en ciertas circunstancias todo el resto era, o sea, los sonidos que se pueden hacer de un sintetizador no tienen nada que ver con la dinámica de un piano, entonces nada de la técnica de piano realmente se podía aplicar ni siquiera al toque del teclado del sintetizador en la mayoría de los sonidos que emergían de él. Pero aparte había otra cosa que a mí me resultaba mucho más atractiva, que era el gesto de la electrónica misma. No solo que la gestualidad expresiva surja del cuerpo de la persona que interpreta, sino que
se dialogue con una gestualidad expresiva que surge de la electricidad. Y eso es lo que me fascinó y en eso es lo que me aboqué y, bueno, y no paré nunca más. Soy Luciana Aldegani, me ocupo en la gestión y la producción cultural. También trabajo con sonido. Durante muchos años me ocupé en la fotografía. Me cuesta un poco definirlo de una manera rígida porque justamente estoy como en un cambio de un área a otra, ¿no? De la fotografía quizás inclusive más comercial a la gestión y la producción cultural, pero a su vez con estas oleadas de sonido que también me dejan en otro lugar. Entonces creo que ese conjunto de profesiones o de áreas componen un poco mi campo de acción, de trabajo. Si tengo que pensar en personas que influyeron sobre mi trabajo actual, creo que en principio podría mencionar a Ernesto Romeo, que es codirector del Festival Pleamar, junto conmigo. A través de él y un poco gracias a todo el espacio que él me brindó y formación también, es que incursioné en esta nueva fase, que es la más reciente, la de el trabajo con sonido. Y creo que también desde la filosofía de vida hemos tenido mucha resonancia y ha sido una gran influencia en ese sentido, ¿no? Como para poder, no sé si legitimar, pero sí darle un lugar más sólido a algunas ideas que yo tenía. Fue muy importante. Pienso en amigos, incluso amigos del área de producción en San Pablo, que es otra ciudad en la que viví, como Hernán Jalaco, Julieta Regazzoni, que claramente definieron un poco mi tendencia a la producción y a la gestión. Y puedo irme más atrás inclusive y pensar en Reuben Kapuczynski, que fue un fotógrafo para el que trabajé en Tel Aviv, un fotógrafo retratista que definitivamente marcó fuertemente la línea a qué me dediqué yo finalmente en fotografía, que fue el retrato. Yo fui retratista durante 8 años. Creo que esas podrían ser las personas con las que yo tuve algún contacto laboral o que sí, que marcaron mis tendencias, ¿no? mis intereses fuertemente. Se asocia a lo electrónico y el arte digital y todo eso algo como de una sofisticación y de una especie de llamémoslo como lugar inaccesible, pero eso es solamente desde una visión como positivista. Me da la impresión de que, primero, que la electricidad y la electrónica forma parte de nuestra cotidianidad en esta sociedad urbana, urbanizada y globalizada, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, tocar un interruptor de la luz o abrir la puerta de una heladera es algo quizás más natural que soplar una flauta o digamos, frotar un arco de un violín. Entonces, el hecho de que puedan empezar a existir cada vez más vínculos artísticos que tengan que ver con formas de expresión que parten de nuestra forma de vincularnos con los objetos cotidianos, no solo resulta muy interesante para los artistas, resulta muy interesante para, de alguna manera, lo que se considera público, que también son artistas. Simplemente que mucha gente no lo ejerce, en parte porque está como esta idea todavía de que las artes solo son para personas preparadas en cierto aspecto y para gente que tiene solamente ciertas virtudes o capacidades para la aplicación de una cierta técnica, o gente que tiene solamente ciertos recursos. Y yo creo que ninguna de esas cosas es cierta.
O sea, creo que ser humano y artista son sinónimos. Digamos, creo que la humanidad hace arte porque necesita arte, porque es una forma de ser humano. O sea, nada más. O sea, no hay una diferencia entre hacer arte y alimentarse, no es una superficialidad, no es una cosa que solo se hace en los momentos en los que no estamos ganando dinero, trabajando, haciendo alguna cosa útil. O sea, sin eso no pasa nada. La gente encerrada silba, canta canciones en su mente, personas que están en lo que sea, en estados de euforia o en estados de tristeza, recurren a elementos que tienen que ver con ese aspecto inacible de lo artístico como manera de sentir su vida. Entonces, creo que condenar al arte a una función, llamémosla de entretenimiento o de supuesto goce estético como algo separado del existir, es como mínimo una tontería y como máximo una cretinez. Pero bueno, tengo la impresión de que lo que pasa cuando se generan propuestas artísticas que tienen que ver con lo audiovisual y lo electroacústico y este arte sonoro y el arte audiovisual y demás, y se las encara desde una sinceridad y un compromiso, digamos, expresivo y estético, lo que se logra es una empatía. Lo que se logra es soltar esa cosa de juzgar técnicamente, interpretativamente o formalmente lo que se está haciendo para entrar en otro aspecto de la conexión, que es algo que el arte permite. Yo creo que el término arte sonoro surge a partir de que comienzan sobre todo en el siglo XX, a haber manifestaciones artísticas que utilizan la expresión sonora, pero que de alguna manera empiezan o a ser rechazadas o a emplear técnicas que quedan por afuera de lo que sería la convención de lo que se fue construyendo dentro del arte occidental como la música. Ese rechazo provino justamente, más que nada, del aspecto institucional e institucionalizado de lo que, desde cierta perspectiva cultural, se tomó como lo único aceptable dentro de la música, que para mí son sinónimos, arte sonoro y música. Pero teniendo en cuenta que durante algunos siglos se desarrollaron cosas que tienen que ver con instrumentos, técnicas, lenguajes, escrituras y formalidades que de alguna manera cooptaron una visión de lo que sería la expresión musical dentro de ese formato, fue necesario como encontrar otra forma de ampliar el lenguaje de las estéticas de lo sonoro, que a su vez dialogaban o entraban en conflicto o se realimentaban con este aspecto de lo institucionalmente denominado música. Entonces llamamos arte sonoro a todo tipo de arte que utilice el sonido como medio de expresión, más allá de si ese arte sonoro tiene o no implícito un lenguaje musical tradicional o el uso de instrumentos musicales tradicionales. Hay como ciertos mojones. Uno es el surgimiento de la amplificación, la microfonía, la posibilidad de la amplificación electrónica a partir de la invención de la válvula del vacío, comienzos del siglo XX. Es esto. También en el año 1913 aparece el manifiesto El arte de los ruidos, el manifiesto sonoro, digamos, o musical del futurismo. Comienzan a desarrollarse los primeros instrumentos musicales electrónicos, en 1918 en la Unión Soviética el Theremin, en la década del 20 en Francia el Ondas Martenot, en la década del 30 el Trautonio en Alemania, el órgano Hammond en la década del 40 en Estados Unidos, todos dispositivos electrónicos pensados para hacer música. Y también surge la radio,
que de alguna manera permite, al igual que la grabación, permitió como esta cosa inédita del registro sonoro, permite la transmisión inalámbrica. Entonces, como todo ese fenómeno da lugar también al surgimiento de la expresión musical con medios que no son musicales, no solamente con recursos estéticos que rompen el lenguaje de la música, sino con medios y herramientas que no están pensadas para la música. Desde John Cage haciendo performance sonoras, utilizando un montón de bandejas giradiscos y objetos cotidianos, percutidos, raspados, soplados o lo que fuese en la década del 30 y del 40, hasta el surgimiento de la música concreta, electrónica y electroacústica en la década del 50, que utiliza para su producción elementos que no son instrumentos musicales, ni siquiera instrumentos musicales electrónicos, porque un theremin o un órgano Hammond están hechos para ser tocados, como cualquier instrumento, solamente que son electrónicos. Pero cuando se empieza a hacer música con osciladores, con sonidos grabados en cinta, luego empalmados en collage, utilizando mezcladores, compresores, empiezan a hacer todos elementos técnicos, incluso elementos que vienen de la telefonía o de las telecomunicaciones o del mundo de la grabación, se usan para crear arte, con material que no es específico del arte. Entonces, no solo nace una nueva música a nivel sonoro, nace una nueva música a nivel estructura, gesto, y eso, de alguna manera, traspasa el ámbito de la música experimental, empieza a meterse incluso en la década de 60 ya en el rock. Un ejemplo claro es la incorporación que hace de la música electrónica, electroacústica concreta, un grupo como los Beatles, en discos como Revolver, en discos como Sgt. Pepper, en el álbum Blanco. Está lleno de experimentos en los cuales se cruzan la estética del rock y de distintos ámbitos de la música popular con estas expresiones del arte contemporáneo, así como también con cosas de música clásica, con música de vodevil, con distintos tipos de folclores, con músicas étnicas, digamos, influencia de la música de la India. Entonces, de alguna manera, el campo de la música popular abre todas estas sonoridades y estas mixturas y este collage cultural y temporal a un tipo de arte nuevo que yo creo que perfectamente se engloba dentro de la música, pero que eso, quizás el término arte sonoro también le queda muy bien, sobre todo porque empiezan a surgir otras cosas, la música ambient, música que no está pensada para ser necesariamente escuchada, paisajes sonoros, obras autogenerativas. Empiezan en la década de 60 a diseñarse los primeros sintetizadores y secuenciadores y instrumentos que ya sí están dedicados para hacer música electrónica. Entonces todo eso va formando una especie como de panorama en el cual hoy día prácticamente la enorme mayoría de la música que se difunde tiene rasgos de música electrónica y incorpora técnicas que surgen del ámbito del arte sonoro de vanguardia de los 50, 60, 70, en la edición, en la forma de compaginación, en los tipos de recursos sonoros, etc. El Museo Mar recibe un público muy heterogéneo, misturado también con nuestro propio público. Creo que siempre ha hecho unas mezclas, unas misturas muy interesantes. No sé, gente que por primera vez ve obras audiovisuales, incluso saliendo del auditorio nos preguntan cosas sobre eso, sobre las obras. Recuerdo en enero la jam con 3 improvisaciones por medios electrónicos. Fue muy interesante porque fue en enero, ¿no? Y entonces había gente que no necesariamente pertenecía a este grupo más pleamarense, sino que era neto público del festival. Y me parece que ese es un intercambio, por lo menos que se alinea con lo que nosotros queremos promover, ¿no? Espacios donde personas de diferentes ámbitos o incluso de diferentes edades o locaciones se puedan encontrar y tener una experiencia conjunta.
Eso en relación al público. Lo que esperamos este año es un poco reforzar esa heterogeneidad del público que nos resulta muy enriquecedora, y también creo que a raíz de la experiencia del año pasado puntualmente y de estas actividades en Cava, en las que participaron artistas de distintas provincias, pero que también vinieron de públicos, artistas que conocemos de ediciones anteriores. Bueno, creemos que se va a reforzar un poco ese vínculo y se va a amplificar y se va a mezclar con este público ya más característico del museo.